¡Producción! ¡Producción! El conservadurismo es un grupo de ideologías políticas y sociales que promueven las instituciones sociales y políticas tradicionales. Es decir, es el grupo de personas que se rehúsan a tener un cambio radical en el sistema político y prefieren quedarse con el sistema tradicional. El conservadurismo se oponía al capitalismo por ver en este modo de producción la causa de la ruptura de las estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los conservadores son liberales en lo económico, pues defienden la coexistencia del capitalismo con relaciones sociales premodernas. En la visión conservadora del orden social, compartida también por muchos liberales y denunciada por socialistas y comunistas, lo que causa división social e inestabilidad política no es la desigualdad ni la falta de justicia, puesto que estos son hechos inevitables de la naturaleza. Lo que perturba el orden y lleva a la guerra es intentar remediar las desigualdades y denunciar las injusticias. En México del siglo XIX, los rasgos del conservadurismo se expresaron en el deseo de mantener intactas las estructuras sociales del virreinato y en la convicción de que todos los males sufridos por el país en sus primeras décadas de vida independiente, el estancamiento económico, la inseguridad, la inestabilidad política y las pérdidas territoriales ante Estados Unidos, entre otros, fueron ocasionadas por los intentos de instaurar un régimen republicano federal con división de poderes y separación entre la Iglesia y el Estado. El liberalismo mexicano del siglo XIX y la Iglesia Católica. El liberalismo mexicano del siglo XIX buscó crear un Estado laico separado de la Iglesia Católica Romana, establecer la igualdad ante la ley y abolir los privilegios corporativos. La Iglesia Católica perdió poder económico y político con la Ley de Lerdo de 1856, que prohibía a las corporaciones, en especial a la Iglesia, tener título de propiedad de la tierra. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma perfilaron a México como una república laica y aconfesional. Las principales medidas del liberalismo mexicano contra la Iglesia Católica fueron: Ley de Lerdo de 1856. Prohibió a las corporaciones, incluida la Iglesia, poseer tierras. Ley de Juárez. Restringió el poder de la Iglesia y el ejército. Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos en 1859. Nacionalizó los bienes de la Iglesia. Ley de Matrimonio Civil en 1859. Estableció el matrimonio civil, por lo que el matrimonio por la Iglesia Católica perdió el peso que tenía antes. Ley Orgánica del Registro Civil en 1859. Puso el registro de personas bajo el control del Estado. Ley de Libertad de Cultos en 1860. Garantizó la libertad de cultos para todos los mexicanos. Consecuencias. La aplicación de estas leyes y reformas tuvo consecuencias significativas para la Iglesia Católica en México, incluyendo la pérdida de poder económico y político. Sin embargo, también sentaron las bases para la creación de un Estado laico y soberano en México. La riqueza que la Iglesia poseía en el siglo XIX. La Iglesia poseía una gran riqueza en el siglo XIX. En esa época la Iglesia Católica era una de las instituciones más poderosas de México. Tenía muchas tierras, propiedades, dinero y control sobre buena parte de la educación y la vida social. Los liberales querían que ese capital se usara en actividades productivas para impulsar la economía y el desarrollo del capitalismo. Los políticos liberales pensaban que tanta riqueza debería aprovecharse para impulsar la economía del país, crear empleos y fomentar el desarrollo del capitalismo, en lugar de estar en manos de la Iglesia sin generar beneficios para la nación. La Iglesia consideró esos intentos como un ataque contra la religión. Los liberales religiosos pensaron o hicieron creer que las reformas liberales no eran solo económicas, sino que buscaban acabar con la fe católica y el poder espiritual de la Iglesia. Los obispos y sacerdotes engañaron al pueblo, haciéndoles creer que los liberales querían prohibir la religión. Muchos miembros del clero dijeron
a los fieles que los liberales querían eliminar la religión, lo cual no era cierto. Esto provocó miedo y enojo en la población creyente. El pueblo se levantó en armas, creyendo defender su fe, pero en realidad defendían los intereses económicos del clero. Movidos por la idea de que su religión estaba en peligro, muchos campesinos y ciudadanos participaron en guerras y conflictos, aunque en realidad estaban defendiendo los intereses económicos del clero y no su libertad religiosa. El conflicto más importante fue la Guerra de la Reforma, de 1858 a 1861, una contienda sangrienta que devastó México. En esta guerra enfrentó a liberales, que buscaban un Estado laico y moderno, contra conservadores que defendían el poder de la Iglesia y las tradiciones. Fue muy violenta y causó grandes daños al país. Esta guerra se prolongó hasta 1867 con la intervención francesa. Aunque oficialmente terminó en 1861, los problemas continuaron con la llegada de los franceses y la imposición del emperador Maximiliano. Los conflictos entre liberales y conservadores siguieron que los liberales triunfaran en 1867. El feudalismo fue un sistema político, económico y social que predominó en Europa durante la Edad Media, tras la caída del Imperio Carolingio, y se basaba en la relación del vasallaje. En este sistema, los señores feudales controlaban la tierra y ofrecían protección y sustento a los vasallos, es decir, campesinos, a cambio de trabajo y lealtad, creando una sociedad jerarquizada dividida en estamentos, nobleza, clero y campesinado. La economía se basaba principalmente en la agricultura local, con escaso comercio y una estructura política descentralizada en la que el poder se basaba en la lealtad y las obligaciones mutuas entre señores. Centralismo político. La ingobernabilidad fue uno de los principales problemas del primer medio siglo mexicano. Parecía que el país no lograría sobrevivir y volvería a caer en una situación colonial, o bien se desgregaría en unidades políticas más pequeñas. Los conservadores estaban convencidos de que esta situación era culpa del feudalismo, que se define del siguiente modo: arreglo político constitucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales independientes y federados. Por ello, los conservadores proponían un sistema centralista en el que el gobierno nacional concentrará la autoridad sobre los otros niveles de gobierno, así como las atribuciones de los poderes legislativo y judicial. Esta forma de gobierno corresponde a las monarquías absolutas. Por causas históricas, los estados y municipios nunca han logrado la autonomía presupuestal ni han desarrollado las capacidades administrativas que les permiten ejercer de forma efectiva su soberanía. Así el feudalismo triunfó en la guerra civil y en las leyes, mientras que el centralismo sobrevivió en la práctica. El Imperio Mexicano de 1821 a 1823 fue el primer gobierno de México tras su independencia, establecido como una monarquía constitucional bajo el mando de Agustín de Iturbide, proclamado emperador en 1822. Su creación se basó en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que garantizaban la religión católica y la igualdad entre españoles y mexicanos. Sin embargo, enfrentó crisis económicas, conflictos políticos y el descontento por la disolución del Congreso, lo que llevó a la creación del Plan de Casamata, encabezado por Santa Anna y Guadalupe Victoria, que buscaba derrocar a Iturbide y restablecer al Congreso. Tras la caída del imperio, México adopta un sistema republicano federal al siguiente año. Antonio López de Santa Anna ocupó la presidencia durante varios periodos, pero el último puede considerarse como el segundo proyecto monárquico, que fue impulsado por los conservadores debido a la concentración del poder, el carácter autoritario de su gobierno y su intento de establecer una figura de gobernante vitalicio. Por eso es que se llamaba a sí mismo Alteza Serenísima.
Durante su gobierno, Santa Anna adoptó medidas que reflejaban una clara inclinación hacia un modelo de gobierno centralizado y personalista, similar a una monarquía, e imitó el estilo de las cortes europeas en actos oficiales y en los eventos sociales de la clase gobernante. Santa Anna restableció la Orden Imperial de Guadalupe, que premiaba los servicios a la patria, y fundó la Orden Imperial del Águila Mexicana, con el fin de reconocer los servicios civiles o militares excepcionales. El ejército imperial se debilitó ante la creciente resistencia de las tropas liberales de Benito Juárez, lo que llevó finalmente a la caída de las fuerzas imperiales. A pesar de sus orígenes, Maximiliano adoptó políticas liberales, lo que lo enemistó con sus aliados conservadores y debilitó el imperio. Una vez ocurrido esto, el imperio empezó a caer, siendo una de las principales razones la retirada del ejército francés en 1865. Ya sin el apoyo del ejército francés, el Segundo Imperio Mexicano fue un periodo monárquico que abarcó de 1864 a 1867, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, que surgió de la Segunda Intervención Francesa y fue apoyado por los conservadores mexicanos. En Querétaro, Maximiliano y sus generales fueron capturados, para posteriormente ser fusilados el 19 de junio de 1867, lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano.